Existen múltiples y diversas formas de moverse de un punto a un punto B. Cada uno de los caminos que traza el camino para llegar de un punto a otro se llama trayectoria. En un entorno ideal, en donde no existan fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, la trayectoria que traza una partícula lanzada desde algún lugar seguirá una línea recta y se moverá con una velocidad constante. Si en esta misma situación le agregamos una fuerza que actúe en una dirección, la trayectoria que trazará este movimiento ya no será una línea recta, sino una curva. Es como si se lanzara una pelota en alguna dirección, y de repente la fuerza del viento se llevara a la pelota en dirección de la fuerza. Bueno, esto mismo ocurre si nos remitimos a nuestra experiencia cotidiana, cuando lanzamos algún cuerpo en alguna dirección específica y de repente cambia la dirección siguiendo una trayectoria curva. En este caso, la fuerza que actúa sobre algún cuerpo que es lanzado desde la Tierra, es la fuerza de gravedad. La segunda ley de Newton, indica que una fuerza que actúa sobre un cuerpo, hace que éste adquiera una cierta aceleración, es decir que su velocidad permanezca cambiando a medida que pasa el tiempo. Esa aceleración causada por la fuerza de gravedad en la Tierra la denotamos con la letra G y tiene un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay otra fuerza que se manifiesta en este movimiento, que es la de la fricción del aire, pero en este caso vamos a ignorarla y a decir que la única fuerza que causa una aceleración en el sistema, es la fuerza de gravedad. Esta aceleración actúa de manera vertical hacia abajo, a medida que el cuerpo traza esta peculiar trayectoria. Esta trayectoria que vemos cuando se lanza un objeto y luego cae al piso la llamamos parábola, y es por eso que a este movimiento lo designamos como movimiento parabólico. Este movimiento es muy común entre nosotros, porque lo vemos cuando un bateador de béisbol batea una bola, en el lanzamiento de jabalina, en el movimiento de un proyectil, en las vaselinas del fútbol, en el baloncesto, hasta en juegos tan populares como el tejo, la bolirrana y en el juego de Angry Birds. Las ecuaciones de la cinemática expresan la relación que hay entre las posiciones, velocidades y aceleraciones que adquiere una partícula puntual a medida que pasa el tiempo. Cabe recordar que estas ecuaciones no dependen de la masa del cuerpo porque solo estamos analizando sus trayectorias. Al estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas de este, es decir las fuerzas, se le llama cinemática. El movimiento parabólico se lleva a cabo en dos dimensiones, una coordenada vertical Y, y una coordenada horizontal X. El movimiento que transita una curva podemos reducirlo a dos dimensiones y mirar qué ocurre con cada una de ellas. La velocidad inicial a la que fue lanzado el cuerpo tiene una componente horizontal y una componente vertical. Por eso debemos fijarnos cómo quedan las ecuaciones para cada coordenada. Miremos primero el eje X. Debemos recordar que en la coordenada X, no actúa ninguna fuerza, por eso no hay ningún tipo de aceleración. Entonces como la aceleración en X es igual a 0, las ecuaciones quedan de la siguiente forma. La primera nos dice algo muy importante, y es que la componente de la velocidad horizontal es la misma al final de la trayectoria y al comienzo de esta misma. Así, si por ejemplo la velocidad inicial en X, es 2 metros sobre segundo entonces al final también será 2 metros sobre segundo. En la segunda ecuación, vemos que la posición final en X, depende de la posición inicial en X, de la velocidad inicial en X, y el tiempo transcurrido de la trayectoria. Si nos fijamos ahora en la tercera ecuación, nos da la misma información que la primera. Ahora miremos qué ocurre en la coordenada Y. Aquí en la coordenada vertical sí se tiene en cuenta la aceleración de la gravedad. La gravedad actúa de manera vertical hacia abajo, entonces para mantener nuestro sistema de referencia esa aceleración implica un signo negativo que indique que va hacia abajo. Entonces en la primera ecuación, solo se cambia el término a, por menos g. En la segunda y en la tercera pasa lo mismo. Teniendo esto, podemos estudiar un caso especial del movimiento parabólico, esto es, cuando la velocidad inicial en la coordenada Y es 0. La trayectoria que traza comúnmente se le llama como tiro horizontal, o movimiento semiparabólico. Esta trayectoria la vemos por ejemplo en el movimiento de una bala, una flecha, una cascada, cuando tiramos horizontalmente una piedra al río, el movimiento de un esquiador al salir disparado en una rampa y muchos otros fenómenos más. Entonces si nos fijamos en las ecuaciones de la coordenada en Y, y reemplazamos al término de la velocidad inicial en Y como 0, se reducen bastante y quedan de la siguiente forma. Las ecuaciones de la coordenada en X, permanecen iguales.
Fijémonos bien que este movimiento tiene involucrado un ángulo θ, que es el que se forma con la horizontal y el vector de velocidad inicial al que se lanza el cuerpo. Este vector de velocidad inicial, tiene las dos componentes de velocidad, una en x y otra en y, que ya hemos visto en las ecuaciones anteriores. En términos de magnitudes, se puede expresar esta velocidad inicial en términos de las componentes. Si hacemos uso del teorema de Pitágoras, nos queda esta ecuación. Ahora, si hacemos unos análisis adicionales, teniendo en cuenta el ángulo y la velocidad inicial a la que es lanzado el cuerpo, de las ecuaciones podemos hacer algunos despejes y reemplazos, para hallar tres ecuaciones muy importantes. Con la primera, podemos hallar la altura que alcanza a subir el cuerpo mientras realiza la trayectoria en función del ángulo, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. La segunda, nos permite calcular el alcance, es decir, la distancia que se movió en la coordenada x, cuando ocurrió el cambio de posición del cuerpo, en términos de las mismas variables. Y la tercera, nos da la información del tiempo en que se demora en subir y bajar el cuerpo cuando hace la trayectoria, también en términos de las tres variables antes mencionadas. Ejercicio. Resolvamos un ejemplo en concreto, para mostrar cómo funcionan los resultados que hemos obtenido analíticamente. Ejemplo de movimiento semiparabólico. Una flecha es lanzada de forma horizontal por un arquero que se encuentra a una altura de 0,5 metros sobre el suelo. La flecha traza una trayectoria semiparabólica y cae clavada al piso. La velocidad inicial de la flecha tiene un valor de 60 metros sobre segundo. La distancia de los pies del arquero a la flecha es de 1,5 metros. Tenemos que averiguar el tiempo de caída de la flecha, la distancia horizontal que recorre y la velocidad final con la que cae. Para esto hacemos uso de las expresiones del movimiento semiparabólico, porque en este caso se trata de un tiro horizontal, que no tiene ninguna velocidad inicial en la componente vertical. Las variables conocidas son la posición inicial de la flecha, que en este caso sería 0,5 metros, más 1,5 metros. Esto da como resultado 2 metros de longitud. La velocidad inicial, 60 metros sobre segundos. La aceleración de la gravedad que siempre la tomamos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos encontrar otra variable conocida, notemos que si tomamos nuestro sistema de referencia y ponemos el origen en el piso, entonces la posición final en y es simplemente 0. Y la posición inicial en x también es 0. Las variables desconocidas son el tiempo en el que cae la flecha al piso, el alcance, es decir, la distancia horizontal que recorre, y la velocidad final con la que cae. Para resolver este problema, miremos las ecuaciones y miramos qué variables podemos obtener con la información que nos han dado. Recordando las ecuaciones de movimiento semiparabólico, se ve claramente que con la segunda ecuación podemos despejar la variable del tiempo y poder calcular su valor. Reemplazando nos queda que el tiempo corresponde a un valor aproximado de 0,64 segundos. Ahora si miramos a las ecuaciones que obtuvimos del análisis en la coordenada en x podemos utilizar la primera, porque sabemos que la posición inicial en x es 0. Reemplazando los valores nos da que el alcance es 38,33 metros. Esa es la distancia horizontal alcanzada por la flecha. Para encontrar la velocidad final primero debemos encontrar las componentes de la velocidad final, tanto en x como en y. Primero calculemos la velocidad final en x, que como ya sabemos tiene que ser la misma velocidad horizontal inicial, es decir la velocidad inicial de la flecha, 60 metros sobre segundos. Por otro lado, para calcular la velocidad final en y, podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que obtuvimos para el movimiento semiparabólico. En este caso tomaré la tercera. Reemplazando en la ecuación y teniendo en cuenta que la posición final en y es 0, entonces queda que la velocidad final vertical es 6,26 metros sobre segundo. Listo, ahora sí podemos calcular la velocidad final porque ya tenemos sus componentes. Reemplazando los respectivos valores nos queda que la velocidad final es 60,32 metros sobre segundo. Y de esa forma queda resuelto el problema. Segundo problema. Messi intenta averiguar qué dirección darle al balón para hacer una vaselina, en donde el balón toque exactamente la línea de gol de la cancha. Sabe que necesita que el balón suba 2 metros, y que su velocidad inicial es aproximadamente 8 metros sobre segundo.
Lo que quiere saber es el ángulo de lanzamiento y también el tiempo que se demora el balón en el aire. Para este problema podemos utilizar las ecuaciones que relacionan el alcance, la altura, el tiempo con el ángulo, la velocidad inicial y la gravedad. Entonces escogemos esa primera ecuación que tiene como variable al alcance. Despejamos la variable del ángulo y el resultado nos da 37,77 grados. Y luego fácilmente, se puede tomar la tercera para calcular el tiempo de vuelo del balón. El resultado es que el tiempo equivale a 1 segundo. Y así se resuelve fácilmente.